Una vez más con ustedes, hoy como siempre tendremos un tema sumamente interesante. Estaremos hablando del nuevo examen de ciudadanía. Vamos a establecer la diferencia con el examen actual. Le informaré cuándo este examen va a entrar en vigencia y mucha información relacionada con el tema. Manténgase en sintonía, que luego del intro regresamos con ustedes. La forma de la prueba de ciudadanía cambiará. En este video conocerás todos los nuevos cambios que pronto se aplicarán a la prueba de naturalización, los cambios de la prueba oral y el nuevo formato de la prueba cívica. Con este video usted podrá decidir si desea solicitar la ciudadanía ahora o si vale la pena esperar por la nueva prueba. Entrando en materia, ¿cuál es la diferencia entre el examen de ciudadanía actual y el nuevo examen de ciudadanía? Primero debo decirles que la prueba de naturalización actual tiene 4 partes. La primera parte es la prueba oral y durante la prueba oral el oficial de IUCI le hará preguntas que se encuentran en su solicitud de naturalización N400, es decir, el formulario que llenó para solicitar la ciudadanía. El oficial también le dará instrucciones básicas en inglés durante su entrevista. El oficial luego decidirá si habla y entiende inglés, dependiendo de sus respuestas a esas preguntas que él le formula. La segunda prueba de cívica es la segunda parte. El oficial le hace un máximo de 10 preguntas. Las 10 preguntas se eligen al azar de una lista de 100 preguntas de educación cívica. Aprobará el examen de educación cívica si responde correctamente 6 preguntas. Esta prueba es oral y esto significa que el oficial le hará preguntas en voz alta y usted también debe responder a estas preguntas en voz alta. Queriendo decir con esto que todas las respuestas que dé deben venir de su memoria. La tercera parte de la prueba es la prueba de lectura. Durante la prueba de lectura, el oficial muestra una oración en una tableta, una tablet, y le pedirá que lea en voz alta. Tendrás 3 oportunidades para leer correctamente una oración. Y la cuarta parte es la prueba escrita. Durante esta prueba, el oficial de IUCI dicta una oración y le pedirá que escriba esa oración en una tableta o tablet. Usará un bolígrafo especial para escribir su oración en la tableta y en este caso tiene 3 oportunidades para escribirla correctamente. La estructura de la prueba actual, voy ahora a hablar sobre la nueva prueba de ciudadanía. Esta prueba de naturalización tendrá también las mismas 4 secciones que el examen actual de las pruebas de expresión oral, educación cívica, lectura y escritura. La prueba de lectura y la prueba de escritura no van a cambiar, siguen igual. Esto significa que estas 2 pruebas serán exactamente iguales en la misma prueba que estamos tomando en estos momentos, la que se están suministrando. Pero el examen oral y el test de cívica cambiarán radicalmente. Estas 2 pruebas serán muy diferentes a las que tenemos ahora y que le acabo de explicar. ¿Cuál será la nueva estructura de la nueva prueba de expresión oral? Antes de explicar la estructura de la nueva prueba de expresión oral,
hay que establecer primero que la razón principal por la que el UCI está cambiando la prueba de expresión oral es permitir que todos los solicitantes de naturalización sepan exactamente qué esperar en esta sección de entrevista. Las preguntas de la nueva prueba de expresión oral se basarán en fotografías. ¿Sí? En fotografías. El oficial a cargo de su entrevista le mostrará una fotografía a color y le pedirá que describa qué ve en esa fotografía usando frases simples que describan claramente lo que muestra la fotografía en general. Todas las fotografías que se utilizarán en la nueva expresión del examen de expresión oral serán sobre el clima, la comida, las actividades diarias. Eso es para darle un simple ejemplo. Durante la nueva prueba oral tendrán 3 oportunidades para usted describir correctamente una escena en una fotografía. Esto significa que si el oficial le muestra una fotografía y puede describir correctamente la escena, entonces pasará a la nueva prueba oral. Pero si no puede describir correctamente la primera fotografía, el oficial de UCI le mostrará una segunda fotografía y le pedirá que la describa. En caso de que no pueda describir correctamente la segunda fotografía, el oficial le mostrará una tercera y última escena o fotografía para que usted la describa. Me preocupa saber qué es lo que es una descripción aceptable. ¿Cuántas oraciones serán suficientes para que el oficial quede satisfecho con la respuesta? Otra cosa que también me preocupa, y me preocupa bastante amplio, es que las fotografías serán en color. Los solicitantes que no puedan ver claramente los colores estarán obviamente en desventaja. O por ejemplo, los daltónicos. Un daltónico es una persona que confunde, o sea, el color rojo lo ve como azul y el azul lo ve como rojo. Imagínese usted que le muestre una fotografía donde lo que hay es un mar azulito y él lo ve rojo y él lo describe como un río de sangre, para poner un ejemplo, porque esa persona no ve correctamente los colores. Espero que esto se resuelva antes de la entrada en vigencia del examen nuevo de ciudadanía. También UCI va a publicar una colección de 50 fotografías para que cada solicitante tenga la oportunidad de estudiarlas. Será sobre diferentes situaciones en las actividades diarias. El día de su entrevista, el oficial elegirá una fotografía al azar de esa colección de 50. Lo bueno de esta estrategia es que los aspirantes, los que van a tomar este examen, podrán practicar el texto oral con estas fotografías antes de su entrevista. Es decir, usted va a tener el juego de 50 fotos. Y usted, previo al examen, puede ver su foto, dice esta foto es esto, aquello. Esta otra describe esto y esto y esto. Y usted podrá prepararse previamente. ¿Qué sucede si un solicitante aprueba el nuevo test oral, pero ese solicitante no puede responder las preguntas de la entrevista en inglés? Y esta es una pregunta muy interesante, porque un solicitante puede aprobar la nueva prueba de expresión oral si estudia todas las fotografías que se publicarán. El UCI, sin embargo, incluso si un solicitante aprueba la prueba oral, no significa que podrá responder preguntas básicas de la entrevista en inglés. La prueba de educación cívica ya no será una prueba oral. Esto significa que el oficial ya no le hará preguntas en voz alta. La educación cívica será una prueba de selección múltiple. Vamos a detenernos ahí para definir lo que es un examen de selección múltiple. Un examen de selección múltiple es un examen donde le presentan una pregunta y varias respuestas. Y de esas respuestas, una es correcta y el resto no lo es. Así que, imagínense ustedes
van a tener un panorama, una pregunta y 4 respuestas, para poner un ejemplo. Entonces, usted deberá elegir cuál es la pregunta correcta que le están haciendo en ese examen. Vamos a poner un ejemplo. Le pueden preguntar, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América? Y las respuestas son las siguientes: Abraham Lincoln, John Adams, Albert Einstein, George Washington. Solo una es verdadera y todos sabemos que es George Washington. Así que eso es para que tengan una idea de cómo es el examen. Deben saber también que el cambio principal en la prueba de ciudadanía es la prueba de educación física. Ya no será una prueba oral, la nueva prueba de educación cívica será una prueba de opción múltiple o selección múltiple. El oficial le dará una tablet o tableta, como un iPad o cualquier device que se pueda utilizar para estos fines, y usted leerá y responderá las preguntas en esa tableta. ¿Cuántas preguntas habrán en el nuevo examen de educación cívica? UCI planea tener alrededor de 100 preguntas para la nueva prueba de ciudadanía. Pero por ahora no sabemos el número exacto de las preguntas del nuevo examen de educación cívica. Se tomarán preguntas del examen actual, se tomarán otras preguntas de pruebas anteriores, la prueba de 1986 y la prueba del 2020. Recuerden que en el 2020 aumentaron las preguntas y luego se eliminó eso y se volvió a la prueba del 1986. Y también pueden haber preguntas nuevas, siempre y cuando el UCI la implemente. ¿Cuántas preguntas deberá usted responder correctamente o cualquier solicitante para poder aprobar el examen de educación cívica el día de la entrevista? Serán 10 preguntas. El oficial de UCI le dará una tablet. Cuando aparezca una pregunta en la tablet, usted la va a leer y va a elegir la respuesta que usted considere que es correcta. Después de usted responder la pregunta, usted debe confirmar su respuesta y la siguiente pregunta aparecerá de nuevo en la pantalla. Después de que termine de responder 10 preguntas, deberá responder correctamente 6 de esas 10. Y son preguntas aleatorias. A todo el mundo no le van a salir las mismas 10 preguntas. Son al azar. Puede salirle 2 preguntas a uno que concuerde con otro. Puede que las 10 suyas no sean las 10 del otro y así sucesivamente. Y eso lo van a tomar del banco de preguntas que UCI tendrá en esa tabla. Las preguntas que me preocupan son aquellas preguntas que tienen múltiples respuestas. Es la parte que considero difícil. Por ejemplo, a usted le hacen una pregunta, pero esa pregunta tiene varias respuestas. Y esas preguntas se pueden dar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué fue el presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué es famoso George Washington? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué es famoso George Washington? Bueno, él es famoso porque fue el primer presidente de los Estados Unidos, porque participó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Ya tenemos 2 respuestas. Una tercera respuesta, porque apoyó las primeras protestas en contra de la iglesia, de la política inglesa. Estuvo en contra de eso. Él apoyó las protestas en contra de la política inglesa. Vamos a recordar todas las respuestas a las preguntas que tienen más de una respuesta. Esta es una excelente pregunta y esta es una de las razones por las que la nueva prueba de educación cívica puede ser difícil para responder a su pregunta. Voy a tomar un ejemplo. Consideramos la siguiente pregunta. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin.
Estoy seguro de que la mayoría de los que ven este video podrían responder correctamente a esta pregunta diciendo, por ejemplo, diplomático americano. Sin embargo, en el nuevo examen de educación cívica, este es un ejemplo de lo que un solicitante puede ver. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, el tercer presidente de los Estados Unidos. Inventó parte de los aviones, fundó la primera biblioteca gratuita de presidios de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Notará que no tenemos la expresión diplomático americano como opción, pero hay una respuesta correcta entre estas 4 opciones. Aún puedes responder correctamente la pregunta. Esta es la razón por la que los solicitantes deben memorizar todas y cada una de las respuestas para estar listos, preparados para el nuevo examen de ciudadanía, para el nuevo examen de la parte de educación cívica. En el caso de las preguntas de nuestro ejemplo, debe aprender las 5 respuestas correctas que están escritas en la lista oficial de preguntas. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, diplomático americano, el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional, primer director general de Correo de los Estados Unidos, autor de Paul Richard Almanaque del pobre Richard, que fundó la primera biblioteca gratuita. Esto es lo que sabemos hasta ahora para prepararse para el nuevo examen de ciudadanía. Si una pregunta tiene más de una respuesta correcta, debe aprender todas esas respuestas para estar listo para su entrevista. Creo que esto será un gran problema para muchos solicitantes, porque el examen de educación cívica actual solo necesita estudiar las respuestas, que es fácil de recordar, que es la nueva prueba de este asunto. Como yo veo las cosas, el examen de educación cívica será más difícil, pero depende de cada solicitante. ¿Por qué depende de cada solicitante? Bien simple. Hay personas que tienen buena memoria y hay personas que son más dedicadas que otras. Hay personas que tienen más tiempo para prepararse y de hecho se va a tomar mucho más tiempo. UC está planeando introducir la nueva prueba en la segunda mitad del 2024, es decir, después de junio del 2024. Por el momento están probando las nuevas preguntas para asegurarse de que no sean demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Por favor, contesten en los comentarios. ¿Cree que es mejor solicitar la ciudadanía ahora o se debe esperar a la nueva prueba? Antes de contestar, tomen en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que el año 2024 es un año de elecciones y se ha puesto de moda que cada administración hace cambios en inmigración. No olviden que se cambió en el 2007, Trump le introdujo una nueva prueba en el 2020 y extendió el número de preguntas. Y Biden finalmente canceló eso y volvió a la anterior. Pero anímense y dejen sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y si les gusta este video, dedito arriba y compartan, y si no, dedito abajo. Para comunicarse con este servidor, puede llamar al teléfono 787-636-4328. Será hasta un nuevo encuentro.